somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Colombia. Gustavo Petro rechazó la violencia en Bogotá. El presidente también condenó los actos violentos vividos en la capital, que dejó un saldo de 11 policías, 7 gestores de convivencia y 5 civiles heridos. Elecciones Brasil. Lula contra el aborto. El candidato se manifestó contra el aborto, dijo que su posición es personal y además que el Congreso debe tomar partido mediante un debate. Reafirmó el compromiso con la libertad de culto y religión en su país. Guerra Rusia-Ucrania. Putin declaró ley marcial en los territorios anexados. El presidente ruso anunció el decreto en una reunión del Consejo de Seguridad, afirmando que se limita a formalizar una situación que ya existe de facto. Colombia. Gustavo Petro rechazó la violencia en Bogotá. Hasta el momento, 14 policías, 7 gestores de convivencia y 5 civiles resultaron heridos como consecuencia de los actos violentos vividos en la capital del país. Indígenas de la comunidad embera, que fueron desplazados por el conflicto armado en Colombia y que ahora viven en Bogotá, protestaron en el centro de la ciudad por el hacinamiento y las malas condiciones en las que permanecen en un albergue cuando estallaron los enfrentamientos. Cientos de aborígenes embera malviven desde el 2020 en Bogotá, a donde llegaron desplazados por los grupos armados que los obligaron a abandonar sus hogares en los departamentos de Chocó y Risaralda, en el oeste del país. Durante meses ocuparon el Parque Nacional en el corazón de esta ciudad de 8 millones de habitantes y fueron trasladados en mayo a un refugio desde donde denuncian abandono estatal. El presidente Gustavo Petro manifestó públicamente que la ausencia del diálogo siempre genera más violencia y rechazó y condenó los actos vividos en Bogotá. Por último, dijo que varios miembros de la fuerza pública y civiles resultaron heridos y sentenció: nunca será protesta la agresión a un policía. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, agradeció al presidente y agregó que la Unidad para las Víctimas dará una solución pronta y definitiva. Por su parte, la alcaldesa encargada y secretaria de Educación, Edna Bonilla Cebá, dijo en conferencia que se acordó de una mesa de diálogo para dar resultados a la problemática que se presenta con la población embera desde hace unos años y ratificó que se debe abordar completa de manera social en sus territorios a mediano y largo plazo. Hemos acordado la instalación de una mesa de diálogo que pueda dar resultados a una problemática que se ha presentado hace varios años con la población embera, particularmente en los últimos 2 años, se ha incrementado la problemática con la población. Tenemos que dar soluciones no solo a la situación que se presenta actualmente, a la situación que se presenta hoy. El gobierno distrital ha cumplido. Por las agresiones de este miércoles, la policía divulgó un cartel con fotografías de 18 de los involucrados y ofreció una recompensa de unos $10.000 por información que ayude a ubicarlos. Sin embargo, como se ha mencionado, se realizaron acciones violentas, acciones delictivas que están dentro de nuestro Código Penal, como violencia contra servidor público, lesiones personales, obstrucción a la función pública, azonada. Y hemos observado un nivel de violencia inclusive, y lo más grave, la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. Gustavo Petro se reunió con una delegación de la comunidad embera. Luego de visitar a los policías heridos, el presidente organizó el encuentro en la Casa de Nariño. La delegación estuvo compuesta por 6 integrantes de la comunidad que se ha quedado por varias semanas en Bogotá al no tener garantías de seguridad para convivir en sus territorios. Tras escuchar a los representantes de las comunidades,
Petro se refirió a las condiciones en las que se encuentran las comunidades en los lugares donde se albergan en la ciudad, mismas que fueron el detonante de las protestas. Muchos dirán que son terroristas los padres y madres indígenas que han visto morir de hambre, de VIH, de epidemias, de falta de atención a sus propios hijos. Yo creo que hoy he visto una de las mayores injusticias sociales, un Estado que vuelve víctimas a las víctimas, precisó el presidente Petro. Chile. El gobierno y la oposición siguen discutiendo cómo será el nuevo proceso constituyente. La discusión se ha centrado recientemente en cómo será el organismo redactor y cuál será la labor de los expertos. Las diferencias entre el oficialismo y sectores de oposición se expondrán en esta semana cuando se reinicie el debate. La urgencia de la discusión deberá resolver uno de los mayores problemas de este diálogo: definir si el organismo redactor será conformado en un 100% por integrantes electos por el país y si habrá o no expertos designados por los partidos políticos. Bolivia. La Iglesia llama a las partes a dialogar sin condiciones en relación al paro por el censo. La Conferencia Episcopal señala que es el deseo de toda la población la realización del censo en el país, ya que esto va a definir no solo una visión global de Bolivia. Hacemos un llamado urgente a las partes en conflicto para que, anteponiendo todo interés personal, puedan instaurar un espacio de diálogo sin condicionamientos y, por el contrario, se busquen soluciones en bien de todos, señala el comunicado de la Secretaría General. Detalla también que respecto a la fecha de la realización del censo, han surgido propuestas tanto del gobierno como de los diferentes sectores del país que en algunos casos no han llegado a acuerdos, por el contrario, han generado un escenario de conflictos, tensiones y malestar en general. Denuncian que el cónsul de Nicaragua en Houston entorpece la repatriación de inmigrantes nicaragüenses muertos. Las morgues fronterizas están llenas de cuerpos no identificados de quienes fallecen en la travesía huyendo del régimen de Daniel Ortega, y su representación diplomática no colabora para que las familias puedan darle sepultura en su país, asegura una organización humanitaria. Texas Nicaraguan Community, una organización de nicaragüenses fundada en 2018 para ayudar a los migrantes, ha denunciado que el consulado nicaragüense en Texas es uno de los principales obstáculos que encuentran los nicaragüenses cuando enfrentan la dolorosa necesidad de repatriar el cuerpo de un familiar que murió intentando llegar a Estados Unidos. Cuba pidió el miércoles a Washington levantar las sanciones contra la isla que sean atribución del presidente Joe Biden. Es lo que la moral, es lo que la decencia y es incluso lo que el interés nacional o la política y el derecho internacional demandaría. El pedido cubano ocurre luego de que Estados Unidos anunció una ayuda de emergencia de $2 millones por el huracán Ian, que dejó a finales de septiembre 2 muertos y cuantiosas pérdidas en provincias del occidente de la isla. El canciller cubano agradeció la ayuda humanitaria crítica anunciada. Dijo también que tras el incendio en agosto en una planta de almacenamiento de combustible en la provincia de Matanzas, que arrasó 4 megatanques de crudo, Estados Unidos ofreció 2 asesorías técnicas virtuales y 100 uniformes para bomberos, de los cuales han llegado 43 trajes. El ofrecimiento de la donación de 100 trajes de bomberos, que no medimos por su magnitud económica, sino por ser un acto de naturaleza humanitaria que agradecemos. Cuba atraviesa su peor crisis económica en 3 décadas, con escasez de alimentos, medicinas y combustibles. Vive también apagones cotidianos por la obsoleta tecnología de sus termoeléctricas. La situación se agravó desde que el expresidente estadounidense Donald Trump endureció a partir de 2018 el embargo impuesto a Cuba en 1962, así como por los efectos de la pandemia de coronavirus. A su llegada al poder, Biden prometió revisar la política hacia Cuba, pero endureció su discurso tras las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 en la isla. Elecciones Brasil. Lula contra el aborto.
A 10 días para el balotaje, Lula condenó el aborto y la esposa de Bolsonaro afirmó que la Biblia prefiere a la derecha. Se trata de un grupo pequeño dentro de un sector que conforma el 30% del electorado y que en general se inclina en forma mayoritaria por el actual presidente, pero los pocos religiosos que aún no decidieron su voto pueden ser un factor clave en el segundo turno cuando los sondeos pronostican hasta ahora una lucha cerrada con una ventaja de solo 4 puntos para el líder del Partido de los Trabajadores. El expresidente se reunió este miércoles con un grupo de evangélicos y les aseguró que defenderá la libertad de culto y que está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. En una carta difundida durante el encuentro, Lula se comprometió a mantener el libre funcionamiento de los templos. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reunió el miércoles con evangélicos. Intenta conquistar electores en un segmento donde su rival en la segunda vuelta, el presidente Jair Bolsonaro, es favorito. En el encuentro realizado en Sao Paulo, el líder izquierdista difundió una carta en la que se comprometió a mantener el libre funcionamiento de los templos, desmintiendo afirmaciones desde el bando rival de que cerrará las iglesias. Mi gobierno jamás va a usar el símbolo de su fe para fines político-partidarios, respetando las leyes de las tradiciones que separan el Estado de la Iglesia, para que no haya interferencia en la práctica de la fe. Lula intenta conseguir electores entre evangélicos, un segmento que representa casi un tercio de los 213 millones de brasileños, y apoya mayoritariamente al mandatario Bolsonaro. Estoy personalmente en contra del aborto y les recuerdo a todos que eso no es un tema a ser decidido por el presidente de la República, sino por el Congreso Nacional. El líder del Partido de los Trabajadores encabeza las encuestas de cara al balotaje, con 57% entre los católicos, alrededor de la mitad de la población, contra 37% de Bolsonaro, según Datafolha. Lula cargó a la vez contra los discursos electorales en los templos, que se multiplicaron durante la campaña, y afirmó que si un pastor quiere hacer política, que vaya a la calle, pues no puede hacer política en la iglesia. Guatemala. La Fiscalía pidió 30 años de prisión para el expresidente Otto Pérez Molina. El exmandatario y otros 29 exfuncionarios más están acusados de operar una estructura criminal que funcionó en los puertos del país centroamericano entre 2012 y 2015. El ente investigador solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo del organismo judicial una sentencia de 30 años de prisión y una multa de $9.3 millones contra Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti. La fiscal Leslie Rosales fundamentó su petición con escuchas telefónicas y señalamientos directos de testigos protegidos que aseguran que Pérez Molina y Baldetti dirigían la estructura criminal. Los delitos que pesan contra los exgobernantes son asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. Por su parte, Pérez Molina, de 71 años, tras conocer la petición de la Fiscalía en su contra, señaló ante periodistas que si es absuelto por el tribunal, accionará legalmente contra los autores de la investigación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé un crecimiento regional de 3.2% para el 2022. Para el 2023, América del Sur solo crecerá 1.2%, América Central y México 1.7% y el Caribe 3.1%. No obstante, la CEPAL espera una desaceleración económica en la región para el 2023, pues el renglón solo aumentaría en un 1.4%. Previamente, el organismo había considerado que la expansión del Producto Interno Bruto llegaría al 2.8%, dato más favorable que el 1.7% calculado meses atrás. El ente subraya que el próximo año los países latinoamericanos y caribeños estarían enfrentándose a un contexto internacional adverso en el que también se vaticina una desaceleración del comercio global, tasas de interés más elevadas y menor liquidez. Argentina. La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos
denuncia que barcos que pescan ilegalmente en las Islas Malvinas se abastecen en Uruguay. Desde el Legislativo Provincial se aprobó una declaración en la que manifiestan su preocupación y firme rechazo ante esta situación. De acuerdo con el documento, son empresas multinacionales en puertos uruguayos las que prestan el servicio de abastecimiento a flotas pesqueras que ejercen ilegalmente su actividad en las Islas Malvinas. La postura de los legisladores se sustenta en una investigación periodística. La situación estaría ocurriendo a pesar de que el Mercosur aprobó en 2011 impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas. Los legisladores también expresaron su enérgico rechazo por la instalación de un stand británico de las Islas Malvinas bajo la denominación Falkland Island en la Exposición Internacional de Ganadería, muestra agroindustrial y comercial conocida como Expo Prado, organizada por la Asociación Rural del Uruguay, que se celebró el pasado mes de septiembre en Montevideo. Niñas venezolanas en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez protestaron junto a cientos de migrantes. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron recientemente un cambio en sus reglas migratorias. Deportarán a los venezolanos que ingresen por la frontera terrestre con México, pero permitirán que hasta 24.000 personas del país soliciten la entrada humanitaria por vía aérea. El cambio de reglamentación frustró los planes de reunificación de miles de familias. Nos detuvieron 3 días, nos botaron la ropa, nos quedamos sin ropa, quedamos sin nada. Y bueno, y estoy con mis niñas que realmente estamos tristes, demasiado desconsolados porque realmente no podemos entrar, sino que nos cerraron el acceso a todos los venezolanos para poder ingresar al país de Estados Unidos. Tengo a mi esposo allá y no puedo al acceso de poderlo ver. Como resultado de la nueva política, miles de venezolanos que habían comenzado su viaje hacía meses o semanas, ahora se encuentran varados entre los dos países. La ley que decretaron nos impidió pasar y ahorita estamos a la deriva, buscando regresar a nuestro país porque no, en verdad la intención de nosotros no era estar aquí en México, sino era pasar sin molestar a nadie, sin causarle problemas a nadie y llegar hasta Estados Unidos a buscar un futuro mejor para nuestra familia, pues. Pero no podemos, entonces no queremos entrar ilegal porque vamos a estar peor. Más de 3.000 venezolanos han sido deportados desde el anuncio de la semana pasada. Ecuador investigan un caso de violación en la escuela de policía donde fue asesinada la abogada María Belén Bernal. Aunque salió a la luz pública el martes, la violación habría sido cometida en abril pasado y la denuncia fue presentada por su madre en mayo. De acuerdo con la denuncia de la madre, la agresión ocurrió cuando su hija, una joven cadete, se encontraba haciendo guardia en la Escuela Superior de Policía de Quito en una madrugada de los últimos días de abril. Se le acercó un sujeto desconocido, vestido con el uniforme, muy cubierto con una capucha que le tapaba la cara y la gorra de la institución, relató la madre sobre el agresor. Iraní Ramírez, quien asumió la dirección de la Escuela de Policía el pasado 19 de septiembre, confirmó que el caso está en investigación. México, por segundo día consecutivo, se inundó una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Luego de que el pasado martes se reportó en redes sociales que las instalaciones de la refinería Olmeca se inundaron, se reportó una inundación. Y es que derivado de las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad ocasionadas por la onda tropical 27, la tormenta Karl y el frente frío número 4, el complejo se ha visto afectado al grado de presentar una crecida de hasta medio metro de altura. En los diversos videos difundidos se observan las instalaciones de la refinería en construcción bajo el agua, por lo que los trabajos tuvieron que ser suspendidos, según testimonios de los trabajadores en la zona. Guerra Rusia-Ucrania. Putin declaró ley marcial en los territorios anexados. Putin redobla la apuesta al declarar la ley marcial en las 4 regiones ucranianas anexadas por Rusia. Su operación militar especial está saliendo según lo planeado.
Como resultado de la contraofensiva ucraniana, Rusia ha perdido territorio que había ocupado. Al mismo tiempo, regiones rusas en la frontera con Ucrania son objeto de continuos ataques aéreos. Además, el anuncio del Kremlin el mes pasado de una movilización parcial de reservistas generó una gran alarma en la sociedad rusa. Ley marcial a partir del jueves en los territorios anexionados por Rusia en Ucrania. Así lo ordenó el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión de su Consejo de Seguridad. La ley marcial rusa permite reforzar el ejército, aplicar toques de queda, limitar movimientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas y encerrar a ciudadanos extranjeros, entre otras medidas. Permítanme recordarles que la ley marcial estaba en vigor en la República Popular de Donetsk, en la República Popular de Lugansk y en las regiones de Jersón y Zaporilla desde su entrada en el territorio de Rusia. Por lo tanto, ahora es necesario aplicar esta ley en el marco jurídico ruso. Por eso he firmado un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estos 4 sujetos de la Federación Rusa. El presidente ruso hizo su anuncio en pleno avance de las fuerzas ucranianas en territorio controlado por Moscú desde hace meses. Las autoridades instauradas por el Kremlin en la región de Jersón informaron que se retiraban de la ciudad con el mismo nombre y dijeron que tenían previsto trasladar hasta 60.000 civiles en menos de una semana. Pero el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana calificó los traslados de espectáculo propagandístico y acusó a Rusia de intentar asustar a la población de Jersón, porque según dijo, las fuerzas de Kiev no disparan contra las ciudades ucranianas. Jersón fue la primera ciudad importante que cayó en manos de las tropas de Moscú tras la invasión de febrero, y recuperarla sería un premio importante en la actual contraofensiva ucraniana. Sin embargo, la reconquista por parte de Kiev de franjas de su territorio en el este y partes del sur ha sido seguida de ataques con misiles y aviones no tripulados que han demolido gran parte de la red eléctrica ucraniana de cara al invierno. Rusia e Irán niegan tajantemente el uso de drones kamikazes. Los embajadores ante la ONU de Rusia e Irán hablaron en la reunión del Consejo de Seguridad y desvirtuaron por separado las acusaciones ucranianas. Al término de una sesión a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad, los representantes de Rusia e Irán pidieron la palabra para hacer sendas declaraciones a la prensa. El ruso llegó a decir que el secretario general Antonio Guterres se ha extrapolado en sus funciones y que su país reevaluará su cooperación con él si sigue en esta misma línea. Por otro lado, Rusia bombardeó otras 3 centrales eléctricas en Ucrania y Kiev y anunció que empezará a restringir el uso de la energía. Tras revelar los nuevos daños sufridos en infraestructura crítica, Zelensky ha asegurado que se hará todo lo posible para restaurar la capacidad energética, pero lleva su tiempo y requiere esfuerzos de todos. La oleada de ataques que el Kremlin retomó en los últimos días ya dejó a más de 1.100 localidades ucranianas sin electricidad y destruyó el 30% de las centrales eléctricas. Habrá aclaraciones por parte de los responsables de las administraciones autonómicas y funcionarios del gobierno, pero en general hay que ser especialmente conscientes del consumo eléctrico a partir de las 7 de la mañana. La Unión Europea prepara sanciones contra Irán. Lo acusan de proporcionar drones armados a Rusia para el conflicto en Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el miércoles a puerta cerrada para tratar el tema, y Occidente plantea sanciones para Irán por haber violado una resolución. Irán rechazó categóricamente las afirmaciones infundadas de que Irán ha transferido vehículos aéreos no tripulados para el uso en el conflicto de Ucrania. Es decepcionante que para seguir esta agenda política, estos estados estén tratando de lanzar una campaña de desinformación contra Irán. Hoy hemos observado otra ronda de la campaña de desinformación del Consejo de Seguridad por parte de las delegaciones occidentales, ya que plantearon en el Consejo la cuestión de los vehículos aéreos no tripulados supuestamente utilizados por Rusia en Ucrania. El objetivo de nuestros colegas occidentales es claro:
intentan alcanzar dos objetivos a la vez, inventando un pretexto artificial para presionar a Rusia e Irán. La Unión Europea planea sanciones contra 3 altos funcionarios militares de Irán. Y las medidas también afectarían al fabricante de drones, Shahed Aviation Industries, una empresa aeroespacial vinculada a la poderosa Guardia Revolucionaria iraní. Ucrania ha informado desde hace semanas de ataques de Rusia con drones iraníes Shahed 136 y avanza en su intención de cortar las relaciones con Irán. Estamos trabajando para garantizar la total seguridad del cielo ucraniano. Ya tenemos resultados significativos. 233 vehículos aéreos no tripulados Shahed y decenas de misiles fueron derribados durante el mes. 10 drones iraníes fueron destruidos hoy y esto es solo en la dirección de Kiev. Otros 11 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados gracias a los soldados del Comando Aéreo Sur. Según la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que dio paso al acuerdo nuclear de 2015, hoy moribundo, la prohibición de venta de armas convencionales de Irán expiró en 2020, pero prohíbe hasta octubre de 2023 cualquier transferencia que pueda beneficiar a misiles balísticos con capacidad nuclear, a menos que haya un permiso del Consejo de Seguridad. El pueblo de Ucrania ganó el premio Sájarov 2022 por su resistencia ante la invasión rusa. No hay nadie que merezca más este premio, dijo la presidenta del Parlamento Europeo sobre el máximo galardón que otorga la Unión Europea en Derechos Humanos. El premio se va a distribuir entre la sociedad. El Parlamento Europeo otorgó este martes el premio Sájarov de Libertad de Conciencia 2022 al valiente pueblo de Ucrania, representado por su presidente, líderes electos y la sociedad civil, anunció la titular del ente, Roberto Metsola. El premio, el máximo galardón que otorga la Unión Europea en Derechos Humanos, reconoce la valentía y resistencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, así como el papel de los servicios estatales de emergencia de Ucrania. Este premio es para los ucranianos que luchan sobre el terreno, los que se han visto obligados a huir, los que han perdido a familiares y amigos, para todos los que se ponen de pie y luchan por quién y en qué creen. Israel ofreció ayuda a los ucranianos para desarrollar alertas de ataques aéreos contra civiles. Esta decisión supone un ablandamiento de la política de no intervención militar en la guerra, luego de que Kiev pidiera medios para contrarrestar los drones de fabricación iraní que utiliza Rusia. El embajador ucraniano, sin embargo, pidió sistemas que derriben los drones, mientras que el ministro de Defensa, Benny Gantz, afirmó que Israel se mantendría firme en no suministrar armas a Kiev. And I must emphasize that Israel stands with Ukrainian people and with the West. We maintain a policy of supporting Ukraine via humanitarian aids. However, for operational and regional consideration, I don't see us sending offensive military equipment. Maybe we can support them with an early warning systems that will allow them to alert the right population in a more accurate manner, which will then allow them to have some kind of long perspective, I would say, emergency routine. La inflación anual en la Unión Europea llegó al 10.9% anual y alcanza un nuevo récord. Los indicadores más elevados los tienen Estonia con el 24.1% de inflación, Lituania con el 22.5% y Letonia con 22%. En contraste, los índices más bajos los experimenta Francia con el 6.2%, Malta con el 7.4% y Finlandia con el 8.4%. Por otra parte, las cifras revelan un aumento en el costo de la vida en un 0.8% respecto al mes de agosto, cuando la inflación fue del 10.1%. Respecto a la eurozona, definida por los países que tienen al euro como moneda principal, el alza en la inflación en septiembre fue de un 9.9%. El aumento de la inflación está condicionado sobre todo por el incremento en los precios de la energía y de los productos alimenticios. Estados Unidos anuncian cambios fiscales debido a la alta inflación.
El Servicio de Rentas Internas modifica los tramos impositivos con la tasa de inflación, haciendo que lo que se paga en impuestos por ingresos cambie gradualmente en tiempos normales. Pero con una alza histórica en la inflación, hizo que los tramos impositivos se muevan de manera más brusca con miras al 2023. Esto puede llegar a ser una buena noticia para muchos a los que su sueldo no ha aumentado en 2022, porque podrían pasar a un tramo impositivo inferior y pagar menos impuestos. La inflación ronda el 9% anual en los Estados Unidos, un récord en las últimas 4 décadas que está llevando no solo a las familias a hacer ajustes, sino también al gobierno. Chile. Boric admite que quiere firmar este año la modernización del acuerdo con la Unión Europea. El mandatario reconoció que hubo rápidos avances. Respecto a la firma, la voluntad de nuestro gobierno es que el acuerdo esté ratificado este año. Así lo he conversado con diferentes mandatarios del bloque continental, dijo Boric, antes de mencionar a su homólogo francés, Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El jefe de Estado afirmó al Encuentro Nacional del Agro que el tratado va a permitir rebajar los aranceles de casi el total de exportaciones chilenas hechas en comunidad. Nicaragua acusó de conspiración a otro sacerdote y la ONU denunció un grave deterioro de los derechos humanos en el país. El Ministerio Público de Nicaragua acusó al sacerdote Benito Enrique Martínez por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticias falsas en perjuicio del Estado nicaragüense, informó el Poder Judicial. La acusación fiscal identifica al Estado de Nicaragua como víctima u ofendido por el presbítero, según el acta de celebración de audiencia preliminar publicada en línea por el Poder Judicial. Martínez, de 64 años y que fue encarcelado el jueves pasado, es el 9º sacerdote nicaragüense detenido en los últimos 6 meses, incluido a Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, y el 8º en ser acusado por la Fiscalía. Argentina. La canasta básica total aumentó un 7.1% mensual en septiembre. Para no ser pobre, una familia argentina de 4 integrantes necesitó 128.214 pesos, monto equivalente a $837 al valor oficial y sin impuestos. El valor del salario mínimo vital y móvil asciende a 54.550 pesos argentinos, equivalentes a $356. En los primeros 9 meses del año, el valor de la canasta básica alimentaria se incrementó en 64.8%, mientras que el de la canasta básica total avanzó 60.2%. El índice de precios al consumidor aumentó durante septiembre 6.2% y acumuló un alza del 66.1% para los 9 primeros meses del año y del 83% en los últimos 12 meses. La suba en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 6.7%, resultó la mayor incidencia en todas las regiones. En lo que va del año, ese segmento aumentó 69.5% y un 86.6% en los últimos 12 meses. Al término del primer semestre del año, el 36.5% de los habitantes del país estaban bajo la línea de la pobreza y entre ellos 8.8% eran indigentes.
Municipalidad de San Isidro declara persona no grata al presidente Pedro Castillo. A través de un comunicado, el alcalde de esta región, Augusto Cáceres Viñas, también pidió al Congreso de la República retirarlo del cargo, según las normas de la Constitución. Cáceres Viñas manifestó que esta decisión se debe a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. Como se recuerda, el pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Para el Ministerio Público, esta organización se encuentra enquistada en Palacio de Gobierno con el objetivo de obtener contrataciones públicas y tener ganancia de manera ilícita. La escasez de vacunas contra el cólera obligó el miércoles a la Organización Mundial de la Salud a recomendar una reducción de las dosis necesarias para la inmunización contra la enfermedad. Sin embargo, la ola actual de brotes está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las reservas. Como resultado, las 4 agencias han decidido suspender la estrategia de 2 dosis a favor de la estrategia de 1 dosis, para que más personas reciban alguna protección. La OMS considera que la estrategia de dosis única resultó eficaz, pero reconoció que no pueden medir cuánto durará la protección con una dosis que además parece ser mucho más débil en niños. Entre los países afectados, Haití, Malawi y Siria sufren las epidemias más importantes, mientras que Líbano alertó el miércoles sobre una propagación acelerada. En todo el mundo, 29 países informaron brotes este año, incluidos 13 países que no tuvieron brotes el año pasado. El cólera es muy peligroso y puede matar en un día, pero se puede prevenir con 2 dosis de una vacuna segura y eficaz, vacunas orales. La OMS considera que las epidemias de cólera aumentan y se agravan por las inundaciones y sequías, pero también por conflictos, desplazamiento de población y otros factores que limitan el acceso a agua potable. El cólera provoca diarrea y vómitos y se suele contraer por alimentos y agua contaminada. Chile. A un mes de la desaparición del astrónomo británico en Chile, continúa el misterio y amplían la búsqueda. Thomas Marsh desapareció cerca del Observatorio de la Silla, a unos 600 kilómetros de Santiago. La Fiscalía aún cree que no hay indicios de muerte y continuará con la búsqueda con una ampliación del personal. El 16 de septiembre pasado, el científico Thomas Marsh, de 61 años, desapareció en las cercanías del Observatorio Internacional de la Silla, ubicado en la comuna de La Higuera, aproximadamente a unos 600 kilómetros al norte de la capital de Chile. Una joven estafadora de entradas de Daddy Yankee timó a 7.000 personas y se apoderó de $628.000. Una presunta red criminal de revendedores denominada los QR de la estafa engañó a una multitud vendiéndoles entradas fraudulentas para el concierto. Según estimaciones del general de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, jefe de la región policial Lima, la banda estaría encabezada por una joven de solo 18 años, quien ideó todo el mecanismo para timar a sus víctimas y apoderarse en pocos días de 2.5 millones de soles. Según detalló el coronel Manuel Cruz, jefe de la división de estafas, los líderes de los QR de la estafa se dieron a la fuga. Pamela Cabanilla Soleil, de 18 años, escapó este último lunes a través de un vuelo hacia España con el dinero recaudado de la venta ilícita de estas entradas para el concierto del Cangri. ¿Podrán Surinam y Guyana escapar a la llamada maldición del oro negro? Con sus bosques vírgenes, estos pequeños países pobres de Sudamérica son pulmones del planeta, pero se proyectan como un nuevo Eldorado petrolero. Guyana, con 800.000 habitantes, tiene reservas de más de 10.000 millones de barriles, por lo que es el país con las mayores reservas per cápita del mundo, superando a Brunei o Kuwait. Surinam, con 600.000 habitantes, debe estar cerca, pero sus reservas no están confirmadas. Para ambos gobiernos se divisa una lluvia de petrodólares y creen que el crudo puede ser una salida a la pobreza.
Prometen gestionar el dinero con rigor y han creado fondos soberanos para el futuro, así como mecanismos de control del gasto. Así apuestan a una transición ecológica financiada con dinero del petróleo. La existencia de petróleo y gas es limitada, por lo que tenemos que usar los ingresos para diversificar la economía. Para invertir en agricultura, en el sector turístico, en el de vivienda, de seguridad, de infraestructura, para tener un desarrollo sostenible para el futuro. El presidente de Guyana también busca diversificar la energía con pilares de desarrollo similares. Esto es riqueza para hoy y las generaciones futuras. Lo que tenemos que hacer es usar esa riqueza e ingresos ahora para construir los sectores que darán oportunidades a la gente. Pero activistas medioambientales creen que hubiera sido mejor renunciar a la explotación petrolera como hizo Francia en la vecina Guyana francesa y centrarse en la búsqueda de créditos de carbono. No digo que la gente tenga que seguir siendo pobre. Lo que digo es que todo el mundo tiene derecho a desarrollarse y creo que podemos hacerlo de forma inteligente. Algunos especialistas consideran que el gobierno vendió su soberanía con contratos desequilibrados a favor de las compañías petroleras. Iría a la comunidad internacional y les diría, miren, somos un país pequeño que siempre ha sido bueno con el medio ambiente. Queremos seguir así. Tienen que ayudarnos a conseguir los beneficios que habríamos obtenido con el petróleo. Otros ven una oportunidad en la promesa del petróleo. Me encantaría quedarme una vez que haya desarrollo y puestos de trabajo y que se use el dinero. Me quedaría, pero si no veo progreso, entonces me iría, porque ahora las cosas son un poco difíciles. Los economistas reconocen que el ingreso de millones de dólares proyectados en las próximas décadas incidirá fuertemente en el Producto Interno Bruto de los dos países. Pero admiten que también tendrá un impacto para el medio ambiente que los gobiernos tendrán que manejar. Estados Unidos advirtió a Irán que el mundo observará cómo tratan a la escaladora que compitió sin velo. Tras la llegada del Nas Rekabi a su país, en un contexto de dudas sobre las posibles presiones que habría recibido, Washington alertó al régimen sobre las medidas que tomen en su contra como represalia. El régimen iraní y sus líderes tienen un largo historial de abusos contra los derechos de las mujeres y de violaciones a su libertad de expresión, incluso a través de amenazas, intimidación y violencia, dijo el portavoz del Departamento de Estado. En esa línea agregó que los informes de intimidación y amenazas al Nas Rekabi parecen ser el último ejemplo imperdonable de tales tácticas y sentenció que el mundo y el pueblo iraní estarán observando cómo la tratan. El caso de la joven escaladora cobró mucha relevancia en los últimos días tras haber participado de una competencia en Corea del Sur, de la cual participó sin el velo que el régimen la obliga a vestir, al igual que a todas las mujeres. Alemania. Los estantes de los supermercados se vacían por la subida de precios. Con la inflación disparada, los supermercados alemanes empiezan a prescindir de los productos de algunas grandes marcas alimentarias, dejando cada vez más estantes vacíos que antes albergaban cereales o barras de chocolate de sellos muy conocidos. Ante una inflación situada en un nivel récord del 10%, los gigantes de la distribución se niegan a pagar lo que consideran precios irracionales de algunas de las marcas más conocidas del mundo. Las multinacionales de la alimentación argumentan que los costos de fabricación se dispararon por el encarecimiento de los costos de la energía y el transporte, en parte por la guerra en Ucrania. Pero los supermercados de la principal economía europea dicen que están protegiendo el poder adquisitivo en momentos difíciles y que los incrementos de hasta el 30% en algunos casos son exagerados. Esta escasez en los supermercados genera más presión a los consumidores alemanes, que se enfrentan a un invierno desalentador ante la alta inflación y la crisis de energía por el corto de suministros rusos. La economía de Alemania, normalmente motor del crecimiento europeo, se prevé que caiga en recesión este año.